Hola amigos televidentes de Gente con Voz, bienvenidos a CNC Teluro Producciones, a esta maravillosa mañana. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes. Qué bueno estar con ustedes, gracias a Dios por este nuevo día, por esta oportunidad, con este friecito delicioso que nos ha levantado aquí en el corazón del Valle del Cauca, pero que también nos invita a estar así con mucho ánimo en este maravilloso día. Yo soy Sujei Patiño, quiero saludarlos y por supuesto tenemos nuestro primer invitado del día de hoy. Se trata del ingeniero Robinson González. Bienvenido, qué bueno tenerlo aquí de nuevo con nosotros. Muchas gracias, Sujei. Muy agradable esta invitación a su programa Gente con Voz. Qué bueno que existan estos espacios para que podamos tener una manifestación hacia toda la ciudadanía tulueña y a tener un buen diálogo contigo. Claro que sí, lo hemos invitado porque hay muchos temas, ingeniero. Principalmente está que usted hace parte de la comisión de empalme del alcalde electo John Jairo Gómez Aguirre y usted ha estado en diferentes aspectos. Hemos intentado invitar al doctor Didier Velázquez, quien es el encargado de la comisión de empalme, pues realmente se encuentra muy ocupado, está en Bogotá, en fin. Pero pues usted también nos puede contar un poco acerca de cómo ha sido este proceso. Cuéntenos cómo ha ido en estas diferentes comisiones de empalme en las que usted ha estado. Bueno, le agradezco la oportunidad para hablar sobre el tema y usted bien lo ha dicho, el coordinador del empalme es el doctor Didier Velázquez. Tuve a bien recibir del señor alcalde John Jairo Gómez Aguirre la invitación a que perteneciera al equipo de empalme de algunas entidades de la ciudad. Estamos trabajando con el equipo en Ifituluá y coordinando el empalme de las empresas municipales de Tuluá. Se hace referencia, y el término lo dice, empalme es mirar dónde termina esta administración su actividad en las empresas o en las secretarías, cómo debe continuar, qué debe sugerir, cómo fue esa actividad durante 4 años, las experiencias que se tuvieron durante 4 años, porque bien entendido es que este es el sector público y el sector público sigue y avanza. Y lo que tienen que hacer las administraciones es unir esas sinergias y mirar cómo podemos producir mejores impactos cada periodo de un alcalde. Así es. Entonces, de eso se trata. Esto, el hecho político donde fue elegido John Jairo Gómez Aguirre como alcalde ya sucedió. Sí, ya la campaña pasó. El 27 de octubre. Exacto. Y ahora el gran reto es el de gobernar. Ahora viene la etapa de gobernar. Durante 4 años la ciudad la va a gobernar John Jairo Gómez Aguirre y tiene que tener un concepto de qué es lo que ha pasado durante los 4 años anteriores en esas entidades, en las secretarías, y con esa visión proponerle a la ciudad el empalme nos va a permitir proponerle a la ciudad la línea por donde debemos en estos próximos 4 años. Claro. ¿En qué tipo de comisiones está usted inmerso? Yo estoy en el Instituto Financiero de Tuluá, Infituluá, y en las empresas municipales de Tuluá. Yo le he propuesto al coordinador del empalme que estos son sectores de infraestructura y entonces que se tome la infraestructura del municipio en la parte de arriba y desde ahí se desprenda lo que es la infraestructura social, la infraestructura educativa, la infraestructura deportiva, la infraestructura vial. Todos estos temas hacen parte de un solo bloque, que es infraestructura, claro. Y hay que mirarlo así, para saber cómo avanzamos más adelante en cada uno de estos ítems que acabo de nombrar, cuál va a ser la gestión que se tiene que desarrollar para cumplir unos propósitos durante los próximos 4 años. Claro, ¿ya se hizo el de Infituluá? ¿Ya estuvo allí en esa comisión? Sí, el Infituluá ya se realizó el empalme, fue muy amable. Es que se trata de eso, ¿no? Aquí ya no vienen hechos políticos, sino vienen hechos profesionales, hechos técnicos, hechos de saber cómo ha sido la experiencia durante estos 4 años. Hemos estado visitando, ayer estuvimos visitando, por ejemplo, el terminal de transporte de Tuluá, una obra significativa para el municipio, muy bien ejecutada. Tuvimos una muy buena visita por parte, una muy buena explicación por parte de los actores, que no es una visita política, es una visita técnica, donde se nos explicó muy bien el desarrollo de ese proyecto y lo que más le conviene a Tuluá, lo que más le conviene al centro vallecaucano es que esta obra funcione perfectamente, que se pueda operar perfectamente, que tengamos que la gestión lleve a que este terminal pues tenga una bandera significativa en el centro vallecaucano. Claro que sí. Dentro de lo que se encontró en Infituluá, ¿hubo sorpresas, información que no esperaban o todo está muy bien?
Mira, los empalmes sugieren unos análisis, los análisis tienen unos tiempos, y estamos en esos tiempos de análisis. Los empalmes tienen unas líneas, la línea administrativa, la línea jurídica y la línea técnica y la línea financiera. Cada una de esas líneas merece un análisis y cada uno de esos análisis arrojará unos resultados que nos permitirán, ¿sí? Porque los empalmes, ni el alcalde es un ente ni fiscal, ni es procuraduría, ni es contraloría, ¿no? Simplemente nos permitirá tomar unas decisiones con respecto a cuál va a ser el derrotero durante los próximos 4 años. Llega a recibir prácticamente, a recibir el informe y luego a revisarlo. A revisarlo, básicamente. Correcto. ¿Y el de las empresas municipales cuándo será? El día de hoy, yo he aceptado su invitación muy amablemente. Y aquí sale corriendo para allá. Corriendo para el empalme de las empresas municipales. Sí, ok, qué bueno, muy bien. Interesante que usted haga parte de este equipo del empalme del doctor John Jairo Gómez. ¿Usted aspira o ya le han dicho algo o nos puede contar algo si va para el gabinete? No. Nosotros estamos hoy en una etapa que es rendirle al señor alcalde una visión de lo que es el municipio, una visión técnica, una visión profesional. A mí me halaga enormemente que desde el punto de vista profesional se me haya tenido en cuenta para este tipo de actividad. Las decisiones posteriores no me corresponden a mí, son decisiones exclusivamente fuera de... Yo creo que Robinson González tiene que estar pensando más en el concepto de ciudad, todo lo que podamos apoyar a la ciudad, pero esos son fuegos del señor alcalde electo de la ciudad. Pero aquí entre nos, que nadie nos escuche, si lo llamaran, ¿usted obviamente aceptaría o lo pensaría, lo analizaría? Yo creo que, vuelvo y te repito, no está bien que nosotros desde estas latitudes estemos proponiendo nuestro nombre para ningún tipo de cargo. Hoy estamos en una actividad que, por esto digo que me agrada hacerla, me permite desarrollar parte de mi conocimiento profesional y entregarle al señor alcalde una visión de lo que nosotros creemos que fue la ciudad durante los próximos 4 años. Perfecto. Ingeniero Robinson González, de todas maneras usted ha sido determinante dentro de lo que fue la campaña del doctor John Jairo Gómez y usted también, digamos, fue gestor de una importante visita que tuvo Tuluá, como fue la de la directora del Departamento de la Prosperidad Social, la doctora Susana Correa. Cuéntanos cómo fue ese contacto y, por supuesto, esa visita con el doctor John Jairo. Los últimos 4 años nos han permitido a nosotros visualizar que la relación con el gobierno nacional no había sido de línea, o sea, no se adoptó esa línea como referente para bajar recursos del gobierno nacional hacia el municipio. Entonces hemos querido nosotros, desde ahora, no solamente va a ser con el Departamento de Prosperidad Social, sino de todos los entes del gobierno central, los gobiernos municipales, y lo decía muy bien la directora, los alcaldes tienen que preocuparse mucho por desarrollar proyectos y subir los recursos del gobierno nacional, porque hay cantidad, pero si nos quedamos frenados es porque no sabemos hacer los proyectos, porque no los sabemos presentar y porque no los gestionamos. Eso hizo carrera durante la campaña a la alcaldía de John Jairo Gómez Aguirre. Eso fue escuchado en el gobierno nacional y el viernes hizo presencia la directora del Departamento de Prosperidad Social, lo que hemos llamado nosotros un superministerio, donde se mueven todos los recursos sociales y todos los programas sociales del gobierno nacional hacia los municipios. Y a mí me ha agradado mucho que mi amiga y hoy directora del Departamento de Prosperidad Social haya pensado en Tuluá como piloto para desarrollar en el Valle del Cauca los intereses del gobierno nacional. Qué bueno. ¿Qué tipo de proyectos podríamos estar hablando para desarrollar en esta alcaldía? Mira, las entrevistas que le hicieron a la directora, pues prácticamente quedaron planteados toda la oferta social del departamento. Hablamos de Familias en su Tierra, que es el programa para los desplazados en los municipios. Hablamos de las obras de infraestructura social como son la Plaza de Mercado, que también se va a adecuar o se va a remodelar, o si inclusive pensando, según la necesidad, de hacerla nueva, la Plaza de Mercado en Tuluá. Hablamos de algo muy importante y sobre lo que transmite eso a la seguridad municipal, que es el hecho de construir pavimentos sociales. La infraestructura social es muy importante y quedamos comprometidos con pavimentos para el barrio San Francisco, para el barrio El Paraíso. Perfecto. Hay otra nueva línea de oferta social que son las placahuellas productivas.
Sí. Y eso solamente van a ser presentadas en proyectos donde en la montaña se esté produciendo y haya realmente la necesidad de colocar las placahuellas para que se conecten estos productores con los consumidores. Para ayudarlos también a poder sacar sus productos. Buenísimo. Eso lo vamos a focalizar y lo vamos a trabajar durante este gobierno. Excelente. Usted hablaba hace un rato de la infraestructura social. ¿Cómo se puede trabajar ese tema y cómo lo podemos ilustrar un poco para los televidentes, el tema de la infraestructura social? La infraestructura social es aquellas actividades que te acabo de nombrar. Ajá. Es lo que tiene que ver con la parte Existen social. los pavimentos, aquí estábamos haciendo pavimentos comunitarios o estábamos pavimentando la ciudad. Bien, bienvenida a eso. Pero hoy necesitamos elevar elementos de seguridad y los elementos de seguridad nos da cuando pavimentamos aquellos barrios que tienen unos índices de seguridad muy altos. Sí. Estamos hablando del Paraíso, de San Francisco, que si nosotros los pavimentamos, le vamos a dar mucha seguridad a la ciudad. Porque eso nos trae desarrollo, nos trae la ubicación de puestos de policía, nos trae alumbrado público y diferentes actividades que se van desarrollando en el quehacer de la ciudad. Claro. Entonces, esto nos permite a nosotros un mejor bienestar para la comunidad, entre otras cosas. Claro. Hablamos también de los mejoramientos de condiciones de habitabilidad, los MSH, mejoramientos de condiciones de habitabilidad en la zona rural y en la zona urbana. Esos también son de parte de la oferta social del municipio. Vamos a tener victorias tempranas en eso, ya veníamos desarrollando una actividad sobre eso y estamos seguros que en los primeros 6 meses de gobierno de nuestro futuro alcalde electo ya, John Jairo Gómez Aguirre, vamos a tener victorias tempranas con respecto a esos temas. Interesante. Con la presencia suya, es decir, haciendo parte ya sea dentro o como asesor, como sea, dentro de todo este proceso de la alcaldía del doctor John Jairo Gómez, pues finalmente usted también ha traído o ha acercado al municipio también hacia el gobierno nacional, lo ha traído, ya lo demostró, que está haciendo esa gestión. ¿Se va a continuar en esa tónica de seguirse teniendo esa relación entre Tuluá, el gobierno nacional? Es que la dinámica que nos hemos propuesto nosotros, no solamente con el municipio de Tuluá, sino con el centro vallecaucano, es que los alcaldes entiendan que no solamente es con el presupuesto municipal que se logra avanzar hacia tener una ciudad más segura, seguramente más viable. Sí. Hay que hacer uso de la conexión con el gobierno nacional. Nosotros sabemos y entendemos que no es fácil para un alcalde desprenderse de sus actividades semanales o diarias, porque es la atención a la comunidad y la atención de un municipio, pero estamos creando un espacio. Y eso es lo que estamos haciendo durante esto. Abriendo la puerta. Abriendo la puerta. Perfecto. Para que los alcaldes se puedan conectar más fácil con el gobierno nacional y las regiones disfruten de todas las ofertas que hay en el Ministerio de Vivienda, que hay en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que hay en el Departamento de Prosperidad Social, que hay en los diferentes ministerios. Hay que explorar, analizar y cuáles de esas ofertas son las que más le convienen a los municipios. ¿Cómo lograr que esa parte social sea visible? Es decir, ¿cómo hacer que la gente pueda tener la percepción de que se trabaja desde lo social y que se están haciendo cosas por la ciudad? Me explico. A veces la gente cree que lo único que hace un alcalde son obras, solamente es el cemento, el pavimento, etcétera. Y cuando de pronto se enfoca mucho en la parte social, digamos, no es tan visible como hacer un andén, como pavimentar una cuadra, etcétera. ¿Cómo hacerlo visible? Fíjate que este tipo de programas permiten que los alcaldes, los secretarios, le estén comunicando a las personas. El hecho no es inaugurar obras, el hecho es comunicarle a las personas lo que se está haciendo y para qué se está haciendo. Cuando a las personas se les comunica, se les dice, se les hace partícipe de las actividades, ellos entienden que esa actividad social genera trabajo, genera dignidad, eleva la autoestima del municipio, de sus gentes, y sobre eso del gobierno de la gente para la gente se va a dedicar los próximos 4 años a esa actividad. Es lo que le hemos escuchado al señor alcalde, es lo que le escuchamos durante su campaña. Usted recordará que yo hice parte de esa campaña, sí, claro, a través del lema del gobierno nacional, que está basado en la legalidad, el emprendimiento y la equidad, en un movimiento político que se llamó Tuluá Lee, y se llama Tuluá Lee. Y vamos a estar enmarcados durante esos 4 años como Tuluá, el municipio de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Así hicimos, así nos unimos con John Jairo, hoy nuestro alcalde, y
por supuesto desde el gobierno nacional, con ese lema, vamos a ayudar mucho a Tuluá. Perdóneme que le insista qué va a pasar con usted, pero es que eso es un personaje importante, un actor dentro de todo este cuento, y obviamente, pues, sin duda alguna que vamos a tener noticias suyas muy pronto, dentro de un cargo aquí o en cualquier otra parte. Pero la importancia es porque usted aspiró en algún momento como precandidato, luego ya se unió a la campaña del doctor John Jairo, pero digamos más adelante, ¿pensaría nuevamente en la ciudad, en volver a postular su nombre? Mira, la política tiene unos tiempos. Hoy el tiempo político ha acabado, el 2020 no es un año político, es un año donde hay que trabajar mucho por los municipios. Sí, es el año de empalme, de llegar a organizar la casa. Entonces nosotros estamos en eso. Hoy hago parte de un equipo al que hay que ayudarlo, al que hay que impulsarlo, venimos con un nuevo concepto de ciudad y hay que poner las bases sobre ese nuevo concepto de ciudad. Okay. Yo creo que hoy los temas personales los podemos poner muy bien. En otra línea. Eso se posterga por ahora. Muy bien, yo lo entiendo. Muy bien, doctor Robinson. Vamos a hacer una pequeña pausa para ver este mensaje de Acquavalle y ya regresamos a Gente con Voz con el doctor Robinson. Acquavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado, comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acquavalle, 60 años. Toda una historia de servicio al Valle del Cauca. Seguimos en Gente con Voz con el ingeniero Robinson González. Bueno, ya hablando de otro tema, dejamos el tema de local y vamos a pasar al tema nacional, que es la protesta del próximo 21 de noviembre. Usted igual es militante y representante del Centro Democrático y pues conocemos la postura del Centro Democrático frente a este tema. ¿Usted qué nos quiere contar hoy frente a la convocatoria que también se está haciendo para Tuluá para ser partícipe de esta protesta nacional el próximo 21 de noviembre? Nuestro partido desde el equipo legislativo y desde el gobierno en cabeza del presidente Duque, ha manifestado claramente que la protesta social es un derecho adquirido por toda la ciudadanía. Está muy bien que la gente tiene derecho a manifestar pacíficamente, ¿sí? Ordenadamente, respetando los derechos de los demás, las inquietudes en las que no están de acuerdo. Y el presidente ha encabezado y ha dicho que la protesta social es bienvenida dentro de los cánones del respeto por los demás, dentro de la legalidad, y no se pueden permitir actores violentos que vengan a acabar con la institucionalidad y con los bienes de la institucionalidad. No queremos que esto se nos convierta, pues usted se ha dado cuenta, sí, claro. en el ámbito internacional, vimos lo que estaba pasando en Chile, lo que estaba pasando en Ecuador, lo que estaba pasando en Bolivia. Hay un calor en la región, pero en Colombia las cosas no pasan por ese fragor. En Colombia el gobierno intenta hacer todo lo posible por tener un país que esté construido dentro de la legalidad, dentro del emprendimiento y dentro de la equidad. ¿Usted cree que tenemos esa capacidad de diálogo como colombianos para poder sentarnos a solucionar el tema, para que esto no llegue a mayores situaciones? Lo que pasa es que las variables pasan por muchas instancias delicadas. Mire usted, por ejemplo, que el gobierno nacional hace un gran esfuerzo por sacar a Colombia de su peor línea. El narcotráfico es lo que más daño le hace a nuestro país. Y hace un gran esfuerzo focalizando zonas como la zona del futuro, por ejemplo, que es la ubicación de 165 municipios, 167 municipios, de los más graves problemas que tiene el país. No hemos podido sacar adelante nuestra ley de financiamiento, lo cual nos impide también a nosotros buscar los recursos para hacer de este un país absolutamente mejor. En eso viene trabajando el presidente Duque. Usted mire los logros que se han hecho durante un año. Se han bajado el número se ha erradicado un buen número de sembrados de coca. Se ha protegido lo mejor que se pueda a aquellos militantes de la FARC que pasaron a ser actores políticos en el país. Este es un país que adolece de recursos, pero con los recursos que tiene
trata de salir adelante. Pero, doctor, ¿usted cree que es posible que esta marcha tiene fundamentos, que los objetivos son justos y que de todas maneras hay por qué protestar? ¿O no hay por qué protestar? Pues usted ha escuchado en el ámbito lo que sucede. Esta es una marcha que tiene muchos tintes, porque tiene por un lado un tinte social, pero indudablemente es una marcha que tiene un tinte político, que lo muestran las personas o los actores que no miden los riesgos frente al discurso. Una cosa es hacer el discurso en el legislativo, claro, proponer en el legislativo. Claro. El legislativo tiene un canal de comunicación a través de la televisora nacional y a través de ahí se pueden comunicar muchas cosas. La gente, yo nunca he escuchado a ninguno de los militantes de la oposición invitar a sus adeptos a que prendan el televisor y que miren lo que están ellos diciendo y sobre lo que quieren trabajar. Nunca lo han hecho, yo nunca he escuchado eso. Pero sí prenden las llamas, incendian a la gente en lo político. Un país tiene fortalezas y también tiene debilidades. Hoy todo lo que se está hablando no es verdad. Y el presidente se ha tomado la molestia durante los últimos 3 días, a través de los diversos medios de comunicación, informarle al país la situación real en la que se encuentra. En ese sentido, digamos que la protesta puede generar situaciones violentas, que es lo que no se quiere pues para este tipo de situaciones, y que de todas maneras ya hay militarización en Bogotá, en Medellín, en Cali, digamos que las alertas están prendidas y que los ánimos están, digamos, ahí pendientes, y que de todas maneras la fuerza pública está pendiente para garantizar el control. Pero el tema es que va a haber una protesta, sí o sí la va a haber, y el tema también es lo que puede generarse, es una chispa que pueda generar sí, eso. Pero fíjate que esos controles han sido colocados porque las últimas marchas, las últimas protestas que se han hecho en el país han terminado en desmanes, claro, que si los hubiéramos controlado y no se ha atropellado a la gente, se ha tenido que cuidar la ciudad. Pues ¿eso qué tenemos que hacer? Si se han presentado esos hechos anteriormente, ¿qué tiene que hacer la fuerza pública? Que tiene su deber constitucional. Claro. Eso es un deber constitucional de preservar y de proteger el patrimonio de los colombianos. Ajá. Entonces, frente a eso, ¿cuál sería el mensaje, doctor Robinson? Salgan a marchar en paz, hagan sus reclamos en paz, comuníquense en paz, utilicen los canales de comunicación del Estado, utilicen los canales de comunicación privados. Estos son canales donde se pueden, las personas pueden solicitar, ser invitadas para manifestar en qué están y en qué no están de acuerdo. No, de hecho, ayer estuvieron por acá, no se preocupe. No solamente con el gobierno nacional, sino con el gobierno municipal y el gobierno departamental. No, por eso un derecho que por eso llama gente con voz, doctor. O sea, la idea es esa, que aquí pueda venir la gente de un lado, del otro, a expresar sus opiniones, y por eso también lo hemos querido invitar a usted como pues, representante del Centro Democrático. Yo sé que tiene su afancito, tiene que irse. Quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado, por habernos entregado su opinión, y le deseamos muchos éxitos, ¿no? Yo le agradezco muchísimo que usted me haya invitado a este programa, cual me parece excepcional, un canal de comunicación para la gente y de la gente para la gente. De la gente para la gente. Muchísimas gracias. Claro que nos llamamos Gente con Voz y este es el canal de nuestra gente. Ingeniero, muchas gracias. Ingeniero Robinson González, quien es también parte del comité de empalme de la administración entrante, doctor John Jairo Gómez Aguirre. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Que esté muy bien, gracias. Muy amable. Vamos a hacer una pequeña pausa. Regresamos en instantes con otro invitado aquí en Gente con Voz. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Acuavalle es una empresa pública orgullo de los vallecaucanos. Garantía agua pura en 33 municipios con un recurso humano experimentado,
comprometido día a día en garantizar su bienestar y el desarrollo de los municipios vallecaucanos. Contamos con los mejores precios en materia de servicios públicos del país y las tarifas más asequibles del departamento. Acuavalle, 60 años. Toda una historia de servicio al Valle del Cauca. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad, y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. Bueno, continuamos en esta mañana en Gente con Voz y qué gusto tener en mi programa, en nuestro programa, a una gran persona, un tipo que admiro muchísimo, le digo tipo con cariño, ¿no? Es el maestro Jorge Restrepo, ilustrador, caricaturista, sevillano, pero con un corazón bien tulueño. Bienvenido aquí a Gente con Voz, qué bueno que esté con nosotros. Pues muchas gracias, Ugey, por la invitación. Qué bueno. Bueno, cuéntenos de usted, porque usted es una persona que no solamente se destaca por su caricatura, sino porque también ha trascendido a los medios nacionales, porque ha tenido esa misión de representar a personajes de la vida nacional, de la farándula, de la política. Cuéntenos un poco de usted, de Jorge Restrepo. Bueno, yo soy un sevillano que lleva 25 años aquí en Tuluá. Pues aquí yo nací como caricaturista. Yo empecé en el arte desde muy temprano, más o menos como desde los 12 años, con la pintura específicamente, pintando paisajes y también retratos, porque la figura humana siempre me llamó la atención. Pero cuando llego aquí a Tuluá, más o menos en el 94, pues empiezo a hacer caricatura. Yo veía que en el tabloide publicaban una caricatura, Sabitas. Sí, Sabitas. Y alguna vez pues me animé a hacer una caricatura, un trabajo de fisonomía específicamente, de un sacerdote que trabajaba aquí en Tuluá y que había vivido en San Antonio, un corregimiento de Sevilla donde yo me crié. Bueno. Entonces hice esa caricatura, la llevé al tabloide, incluso de manera anónima, y para mi sorpresa la publicaron ya el sábado siguiente, y fue muy emocionante para mí saber. ¿Qué edad tenía? Yo creo que tenía unos 21 años, 22 años más o menos. Qué bueno. Usted se lanzó, usted dijo, lo voy a hacer a ver qué pasa. Sí, sí. Y pues eso me motivó a seguir haciendo caricatura, y se me abrió allí un espacio pues para dar a conocer mi trabajo. Empecé, digamos, a hacer algunas investigaciones sobre lo que era la caricatura editorial, pero no, realmente pues no es mi fuerte. Como yo venía específicamente de la pintura, entonces me interesé más por el trabajo de la caricatura fisonómica. Digamos, explorar, interpretar rostros, que es un reto y es muy emocionante también ese proceso. Qué chévere. Entonces empecé, digamos, a profundizar más en ese tema, a conseguir libros, a hacer contactos con caricaturistas que ya tenían, digamos, una
un sitial de importancia en Colombia. ¿Cómo cuáles? Como Arles Herrera Calarcá, que es el eterno caricaturista del periódico Voz. Sí. Con Luis C. del periódico El País, que Luis también C. es una institución dentro de la caricatura fisonómica en Colombia. Y esos contactos fueron posibles gracias a algunos festivales de caricatura que se hacen en Colombia. Qué chévere. Como por ejemplo Cartoon Rendón en Río Negro, Antioquia, donde participé en un par de ocasiones. Fui invitado también a exponer. Y pues ese es un escenario donde invitan a figuras del humor gráfico, de la caricatura, del cómic, gente, digamos, que se mueve en el ámbito internacional, figuras muy importantes, y eso me fue abriendo, digamos, posibilidades dentro del género. Qué chévere. Bueno, ¿qué es lo más difícil de hacer una caricatura de una persona? Porque, digamos, usted ya lo ha dicho, analizar los rostros, ¿sí? ¿Qué mira usted cuando va a hacer una caricatura de alguien? ¿Qué le mira? ¿Los ojos, la nariz o lo que más resalta? ¿Qué es lo que mira de esa persona? Lógicamente que en el proceso, cuando uno hace un retrato, una caricatura, lo que son los ojos y la boca, pues son fundamentales para, digamos, captar el gesto, captar la expresión, lo esencial de esa persona. Pero lógicamente que eso tiene que estar articulado también con los otros elementos del rostro. Claro. Porque si uno niega la forma del rostro de esa persona, así trabaje muy bien los ojos, la expresión, entonces pues algo empieza a fallar ahí. Claro. Digamos, sí hay esos elementos, los ojos y la boca, donde se descarga toda esa fuerza expresiva del personaje, donde está el gesto, pero pues no se puede, digamos, echar digamos, por la borda los otros elementos que hacen parte de ese personaje también. Claro, lo que uno ve cuando observa una caricatura es que le refleje realmente al personaje, que uno lo vea y sin necesidad de conocerlo, uno diga, ah, es fulano de tal. Sí. Porque, primero porque pues tiene que ser casi una foto, ¿no? O sea, que uno lo vea y de uno identifica el personaje. Uno diga, ah, sí, ese es Amparo Grisales, ese es Juanes, ese, bueno, que uno lo vea. Y ya está como la expresión que usted dice, exalta un poco más, ¿cierto? La risa, los ojos, como lo que hace característico a cada quien. Sí, porque eso pues es una cosa que se va aprendiendo también con el tiempo y con la práctica. Porque, por ejemplo, en los últimos meses me han invitado algunos amigos y amigas que trabajan en la docencia y que trabajan en zona rural para que dé algunos talleres, pues cosas muy meteóricas, muy por encima, porque pues para uno poder avanzar dentro de una disciplina se sabe que se requiere mucho más tiempo. Claro. Y un programa pues bien organizado, bien articulado. Pero digamos, una de las cosas que yo les digo a las personas cuando están en los talleres es que uno puede enseñar los rudimentos del dibujo, las bases del dibujo, por ejemplo. Y hay dibujos, digamos, hay personas que pueden llegar a lograr un dibujo técnicamente, proporcionalmente muy bien logrado. Sí. Este dibujo está muy bien hecho. Sí. Pero de ahí, digamos, a representar lo esencial de un personaje, eso es más complejo y eso cada quien tiene que encontrarlo. Eso es personal. Porque eso, digamos, yo recuerdo en una entrevista que le hacían a Borges, cuando él hablaba, por ejemplo, sobre la relación con su padre, cuando él empezó a escribir, donde él le mostraba los primeros textos a su papá y el papá le decía, yo podría hacerle muchas correcciones a usted aquí, ¿cierto? De esta página que ha escrito, de este cuento, de este poema, pero es usted solo el que tiene que empezar a encontrar esos errores, porque uno solo es el que se salva. Claro. Y así ocurre en el arte. A uno, lógicamente que es importante esa base primera, en donde le enseñan a uno las bases de las cosas. Qué bueno. ¿Cierto? Es como cuando a un niño lo cogen de los brazos y empiezan a ayudarle para que dé sus primeros pasos. Pero luego cada quien tiene que aprender a caminar y camina de una manera particular. ¿Un caricaturista es igual que un retratista? Porque uno recuerda en la época, bueno, uno ve las películas, ¿no? Que cogían y ponían ahí el personaje, al rey o a la reina o a la chica y empezaban a dibujarla. Y los grandes pintores, pues casi siempre colocaban una modelo para inspirarse y hacían las caritas muy idénticos a los personajes. ¿Es lo mismo o...? Pues yo creo que están muy relacionados, pero la caricatura tiene un plus porque pues va más allá de lo que la realidad objetiva ofrece. Ya. Porque de lo que se trata es, aunque digamos dentro de la caricatura hay una gama amplia de maneras de hacer caricatura, ¿no?
pero casi siempre se trata, yo, digamos, acuño una frase que utilicé hace mucho tiempo en el primer libro de caricaturas que publiqué, que es poner la lupa en lo singular, poner la lupa en lo que es la singularidad de esa persona sí, muy bueno. y tratar de potenciarla, ¿cierto? Uno de sus libros, claro que sí. Entonces, digamos, están relacionados el retrato y la caricatura en que los dos tienen que reflejar lo esencial del personaje, sino que la caricatura va un poco más allá. Va más allá. ¿Cierto? Porque a veces, por ejemplo, una persona que encarga un retrato, lo que busca es que muchas veces, y es una cosa curiosa, dice, yo quiero que me haga un retrato, pero que me mejore, ¿no? Ah, caramba. ¿Cierto? Que me mejore. Sí, sí, sí. La caricatura, digamos, más que tratar de ocultar cosas, lo que pretende es revelar cosas, tanto en la caricatura de fisonomía como en la caricatura de opinión, por ejemplo. Sí. Entonces casi que se va sin contemplación con el personaje. Ah, ¿no? Caramba, eso es Lógicamente duro. que uno también tiene maneras de hacer caricatura, Claro porque que sí. no siempre la caricatura tiene una intención, digamos, punitiva, no siempre tiene la intención de castigar, ¿cierto? Y de revelar, o como dicen algunos, de resaltar, que es una, digamos, una idea que está generalizada, que supuestamente la caricatura es un género que resalta, dizque, los defectos de las personas. Sí, eso lo he escuchado mucho, exacto. Y no son los defectos, sino las características, de una persona. Claro. Entonces, si alguien sino tiene... que verse ahí en una caricatura no es fácil. Después alguien puede Sí. decir, uy, ese soy yo. Además, sí, eso es una cosa, digamos, porque ahí, digamos, está de por medio también el ego, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas veces... Uno se cree lindo, divino, Sí, hermoso. entonces digamos, a veces uno no se reconoce, pero digamos, hay que probar si la caricatura está bien hecha, más bien con su entorno, con los amigos, con A ver, la ¿qué gente que dicen? está, porque Sí. ellos sí pueden detectar esas cosas. Uno, digamos, en su vanidad, ¿cierto? Dice, no, así no soy yo, ¿no? Sí. El caricaturista puede, digamos, poner en evidencia eso, y eso al tocar el ego de la persona, entonces lo hace incomodarse un poquito. Oiga, pero tiene todo un sentido psicológico, ¿no? Sí, claro, Y social, por supuesto, interesante. por supuesto. Yo creo que el arte en general tiene Claro. esa intención y toca, digamos, la psiquis de la persona, cómo se ve. Bueno, uno ve caricaturistas famosos, por ejemplo, como Matador, que es bien crítico, sí, fuerte. Ese sí es bien matador. Sí. Por ejemplo, Blado. Usted también ha tenido la oportunidad de hacer ilustraciones para revista Semana, revista Dinero. ¿Alguna vez la han criticado por alguna de esas críticas fuertes que hace a través de sus ilustraciones? Bueno, yo creo, pues, valga la pena decir que, digamos, el trabajo que yo hago para esas revistas no es caricatura editorial, porque lo que yo hago es ilustración. Ah, usted ilustra el tema. Sí. Ok. Entonces, por Es ejemplo, diferente. yo con Semana, con publicaciones de Semana, porque yo empecé con Soho primero, luego me llamaron de Semana, que es donde, digamos, he tenido un trabajo mucho más regular. Sí. Lo que hago es ilustrar diferentes temas, entonces un tema político, un tema económico, y esto es prácticamente un trabajo de colaboración con ellos, digamos, con la persona que escribe el artículo, con el editor, digamos, ahí, Perfecto. del tema que se esté tratando, y entonces pues me envían un texto, lo leo y yo hago, digamos, una interpretación gráfica de ese Usted lo texto. interpreta, ok. Pero pues lo que yo hago no es caricatura editorial, que es lo que hacen, por ejemplo, los autores que acabas de nombrar, como Sí. Matador y Blado, y Mico, y Neo, ¿no? Ajá. Entonces es un trabajo, aunque, digamos, de manera particular he tocado, pues casi que tangencialmente, el tema de la caricatura de opinión. A veces uno no se resiste a opinar, digamos, de manera personal sobre ciertas cosas, Sí. usando ese género de la caricatura o esa variable de la caricatura. Pero en lo que yo he trabajado mucho más es en la caricatura fisonómica. Fisonómica. Sí. Es decir, hablemos de esas personas famosas que usted ha hecho. ¿Las ha conocido a todas o sencillamente usted las ve y se inspira? Por ejemplo, usted me envió qué día la del Joker, de Sí. Joaquín Phoenix, buenísima, ¿no? Sí, Yo sí. ni que había visto la película y me dio ganas de ir a la película por la caricatura que usted me Ajá, envió. sí. Me pareció muy buena. O sea, ¿usted se inspira o qué lo motiva a hacer ese tipo de Sí, pasa así, digamos, por ejemplo, esta película me impactó mucho ese personaje, es Bueno, un sí, personaje buenísima. muy potente, la interpretación que hace Súper fuerte. Joaquin Phoenix es maravillosa. Ese va a ganar el Oscar, mira. Entonces, por eso lo hice, digamos, con ese gesto, como metiéndose el Oscar Sí. en el bolsillo de su saco. Sí. Entonces, digamos, las motivaciones o las inspiraciones para hacer un trabajo son múltiples. Entonces puede ser la indignación o la admiración, ¿no? Ah, ok. En este caso, por ejemplo, el Joker, pues esa película me impactó y quise Admiración. hacer esa caricatura.
pero generalmente cuando hace uno la caricatura de un político es porque, digamos, uno protesta gráficamente. Hay un rechazo. Sí, sobre lo que esa persona ha dicho o lo que ha hecho, ¿no? Sí, también lo hemos visto. Entonces, a veces uno quiere, digamos, por eso te decía, la caricatura en sí misma no, digamos, no es una sola la intención de la caricatura, la intención está en el autor y el tema determina eso. Entonces uno puede criticar, pero al mismo tiempo puede hacer un homenaje con la caricatura. Claro, al mismo tiempo. Bueno, usted nos ha traído unos cuadros, ¿me puede mostrar qué me Bueno, trajo ahí? acá son algunos trabajos que he hecho. Mostrémoslos a esta cámara. Estos son trabajos digitales que están impresos sobre lienzo. Esta la hice cuando murió Stan Lee. Stan Lee, el autor de muchos cómics, ¿no? Sí, El Hombre el hombre, Araña, pues, exacto, de los X-Men. de los X-Men. Entonces hice los ese Avengers. trabajo, hice, digamos, el dibujo a lápiz. Lo escaneé, que es, por ejemplo, el proceso que generalmente hago Sí. para lo que hago, para el trabajo editorial, que me encargan un trabajo, hago el dibujo a lápiz, lo escaneo y lo pinto digitalmente. Estos los imprimí y estos hicieron parte de una exposición que hice hace un par de meses en la Universidad del Valle. Perfecto. Y luego está este trabajo también, que es un trabajo también, incluso, sí, por allí tengo, es un trabajo que hice a lápiz también sobre Francia Márquez. Qué linda. Y luego, pues también lo pinté digital, hice una intervención ya sobre la impresión digital, una intervención con acrílico también. Y los libros, ¿no? Usted Sí. tiene bastantes libros con caricaturas. Bueno, yo he publicado 3 libros solamente. Pues yo digo bastante sobre Sí. como uno ve tantas caricaturas. Sí, sí, sí. Incluso, bueno, estoy pensando en publicar, porque hay mucho trabajo nuevo que no ha sido publicado. Pues lo muevo por las redes sociales, sobre todo. Sí. Este libro lo publiqué en el año 2008. Este, pues, La gracia que uno tiene. La gracia que uno tiene. Este lo Buenísimo. tomé incluso el título a partir de un comentario que hizo Gustavo Álvarez Gardiazabal a partir del primer libro que hice, en donde hice una caricatura de él. Javier Jaramillo le hizo una entrevista preguntándole sobre el trabajo mío, y entonces él dijo pues que una de las virtudes que tenía mi trabajo era que se destacaba la gracia que uno tenía. Dijo, entonces bueno, voy a usar esto para... Esa Sí. es la clave, lo que estábamos hablando ahora. Usted dibuja la gracia que tiene cada persona. Sí, sí, Lo sí. que es como llamativo. Yo creo que es una buena, pues una manera también, digamos, de oponer a ese concepto que circula popularmente, que es resaltar los defectos, supuestamente. Entonces yo creo que es más bien en destacar la gracia de las personas. Qué interesante. Sí. ¿Cuánto se demora usted haciendo una caricatura? Depende, ¿no? Porque pues hay trabajos que tienen que son muy elaborados, ¿cierto? Este es un trabajo digital. Este Es Gabriel García Gabo. Márquez, sí. Estos son trabajos, digamos, que ya tienen un tiempo, unos años. Sí. Celia Cruz. Celia Cruz, este es Fanny Mickey, Ajá. ¿no? Entonces hay trabajos que uno puede hacer, por ejemplo, en 1 hora, 2 horas, o me puedo tardar una semana Sí. haciendo un trabajo, porque hay trabajos, digamos, que requieren mucho más detalle, ¿no? Tienen una factura un poco más compleja. Entonces depende también del formato y depende del nivel de detalle del trabajo. Claro. Cuando usted... qué lindo, ese es de Chaplin, ¿no? Chaplin Espectacular. y Cantinflas. Aquí hay, por ejemplo, diferentes técnicas. Sí. Estas son acuarelas, estos son lápices de color, que es algo que me ha gustado a mí, digamos, como explorar diferentes géneros, diferentes maneras de interpretar los personajes. Este es un tipo de caricatura incluso pues un poco más desbordada, un poco más usada, Sí, claro. ¿cierto? No es un tipo de caricatura más conservadora como estas que acabo de mostrar, ¿no? Entonces esto, digamos, cuando son trabajos muy personales y el personaje lo permite, entonces pues me doy ciertas libertades en cuanto a la exageración, que sea una cosa más plástica para romper un poco con la monotonía que la realidad, digamos, ofrece. ¿Qué es la foto? Claro. Sí. Entonces una cosa es, uno puede pasar, digamos, a hacer una reproducción casi fiel, muy cercana a la fotografía, haciéndole alguna variación allí para que sea caricatura, pero uno también puede pasarse y, digamos, hacer una cosa un poco más osada. Un poco como más esta, osada, claro que sí. ¿Lo han llegado de pronto a decir que no les gusta, que eso no es así? Pues usted ya decía que hay personas que dicen que no se reflejan ahí, pero ¿le han llegado a hacer de pronto algún reclamo? ¿Alguien que se vea, que diga, no, venga, yo no soy así o algo así? No, nunca me ha pasado. Pasa muchas veces con algunos personajes, por ejemplo, que tienen cierta importancia, que tienen cierta relevancia,
y entonces hay un círculo de aduladores alrededor, Sí, ¿no? sí. Y entonces ellos empiezan a opinar, ¿no? A decir, no, pero esto no es así, tal cosa, pero las personas que están alrededor, algo, pero Muy poco. en raras, ¿sí? Pero son más bien como lambones que quieren quedar bien ahí con su Claro. admirado personaje, ¿no? Claro. Bueno, Sí. hay una situación y es que ahora con la tecnología ya hay muchas aplicaciones que cogen una fotografía y la vuelven dibujo, la vuelven caricatura. Por ejemplo, una que se me ocurre, que yo uso, que me gusta mucho para divertirme, es PixArt, ¿sí? Y allí uno coge una foto y le hace ese tipo de cosas así, con los efectos que tiene. ¿Usted cree que de pronto eso ha ido desplazando o que podría llegar a desplazar una labor tan bonita como la que hacen los caricaturistas, los ilustradores? No, no creo, porque pues está también, digamos, porque el trabajo de un caricaturista es el trabajo de un artista. Claro, son artistas. Y entonces eso es digamos, cuando una persona hace un trazo, interpreta, digamos que se problematiza frente a una hoja en blanco, tiene allí un modelo, ya sea en vivo o sea una referencia fotográfica, pues hay un esfuerzo, ¿no? Claro. Y allí se aplican, digamos, años de trabajo, de aprendizaje. Entonces es distinto a una aplicación que cualquiera puede hacer eso, o en Photoshop que hay un efecto que se llama licuar y entonces pueden estirar un personaje y eso. Exacto, sí. Entonces, digamos, es muy distinto, digamos, utilizar una aplicación de esas al trabajo de un artista, ¿no? Pero usted lo ha explorado también, claro, me imagino. Pues yo he visto y uno se divierte y uno Sí. baja eso y entonces eso que lo ponen más viejo o lo ponen más joven o le ponen una boca grande y es divertido, o sea, Sí. eso está muy bien. Para recocha. Pero no creo, digamos, esas cosas, por ejemplo, siempre ha habido esa idea de que con la llegada de nuevas maneras de hacer las cosas, de nuevas tecnologías, siempre se proclama la muerte, ¿cierto?, de una técnica o de un género. O hasta de las personas, ¿no? Sí, digamos, cuando apareció la fotografía, entonces dijeron que la pintura ya había muerto. Y que los fotógrafos iban a desaparecer porque Sí. ya estaban los celulares con Exactamente. cámara. Y resulta que no, pues llegan esas tecnologías, la gente las asimila, las usa, pero esos géneros no mueren. ¿No? Siguen habiendo pintores, se siguen haciendo retratos, se sigue haciendo pintura tradicional, digamos... Siguen asistiendo los camarógrafos, las cámaras de video, normal. Porque, digamos, esa parte humana, eso es valorado también. Digamos, cuando alguien coge una aplicación y hace alguna manipulación, que es solamente ponerle aquí, darle un clic a algo y eso hace el trabajo, pues eso termina siendo una cosa muy fría y sin gracia. Sí. Pero cuando uno sabe que detrás de un trabajo o una persona haciendo eso, superando, digamos, ciertas dificultades que eso entraña y que detrás de eso también hubo esfuerzos y hubo aprendizaje, que hay un acumulado de conocimiento, incluso rescatando cosas de la tradición, Claro. entonces eso tiene un valor adicional. La caricatura más difícil, que más tiempo le ha tomado, que usted ha dicho, me devané los sesos intentando hacerla para que me quedara súper. Pues hay algunos personajes, digamos, pero no personajes públicos, porque yo también, digamos, pues hago caricaturas por encargo. Sí. Entonces hay personajes a veces muy planos, ¿no? Ah, sí. Sí, hay personajes como que son más bien inexpresivos. Uf. Y entonces, independientemente de si son, digamos, son agraciados o poco agraciados. Ah, caramba. ¿Cierto? Y hay que hacer. Entonces alguien puede ser una persona bella sin gracia y alguien puede ser una persona fea sin gracia o sin una cosa donde uno se pueda como pegar y hacer un juego plástico con esa fisonomía. ¿Y usted qué hace ahí? Entonces toca un poco, porque el proceso creativo, mucho de eso, digamos, no es una cosa tan consciente, ¿no? Yo creo, lógicamente, uno aprende, como te decía hace un rato, unos rudimentos, una manera de hacer las cosas, aprende una técnica, Sí, ¿cierto? sí. Pero a la hora de crear o a la hora de representar un rostro, uno no es tan consciente, por ejemplo, de cómo se capta a veces el gesto, sino que empieza uno a dejarse llevar y hay una cosa que va surgiendo de manera natural. Cuando hay personas, por ejemplo, que se preocupan por ser tan preciso en el trazo y en esas cosas, como que pierden un poco la magia de lo que están haciendo y no captan lo esencial del personaje. Claro. A veces el gesto va apareciendo de una manera natural. Entonces, yo creo que cuando un personaje está, digamos, dándole la pelea a uno, que no se deja agarrar, pues hay que retirarse, hacer otra cosa o hacer otro personaje, Despejarse. despejarse un poco y volver con ojos nuevos Ajá. y tratar de soltarse con los primeros trazos hasta que sale.
Ya. de una forma natural. Pero no hay, digamos, esa podría ser de alguna manera una fórmula, Sí. ¿cierto? Pero eso, digamos, se logra a veces de una manera misteriosa. A veces uno no sabe ni cómo se dieron las cosas. Ese es el talento. Yo creo que ese es el talento. El que sabe, sabe. Eso sí. Sí, es una cosa, digamos, que con el tiempo se va logrando y el trabajo es la clave para eso. Claro. Una de las preguntas que yo tengo es con respecto al tema del cómic. ¿El cómic es diferente a la caricatura? Sí. Bueno, el tema del cómic, digamos, marcó una época, yo creo que usted también la vivió, yo la viví, muchos televidentes la habrán vivido, y era cuando uno iba al kiosco o a la librería y compraba aquí en Tuluá, el Rincón de José Eber, bueno, iban y compraban la caricatura de los superamigos, de Superman, de Calimán, exacto, y que eran diferentes tipos. Yo me acuerdo mucho de Memín, que era el negrito de mexicano, que la mamá le pegaba con una tabla con clavo y todas esas cosas, muy divertido. Este tipo de caricaturas que también llegaron e impactaron se han ido perdiendo, ya uno no las ve, ya encontrarse una revista de esas eso es histórico, casi que vale oro, una revista de esas. ¿Cómo marcó esa tendencia? ¿Usted la vivió también? ¿Cómo le influyó de pronto un poco esto en su vida? Pues yo, digamos, pues como tú dices, como tantas personas, pues tuve también un contacto, digamos, con el cómic, pero nunca fue, digamos, mi pasión. ¿No le llamó la atención? No, me gustaba, sí, pero no fui un apasionado de los cómics. Ya. Con el tiempo, digamos, fui, digamos, cogiéndole un poco más de cariño porque además de haber, digamos, algunas, fuera incluso de la industria del cómic norteamericano, que están dos grandes compañías, por ejemplo, que son DC Comics y Marvel, ¿cierto? Ajá, que ahora las ha llevado al cine, sí. los cómics que... Pues hay otros géneros, digamos, o hay otras editoriales alternativas que proponen cosas distintas también desde el cómic. Pero, digamos, ir descubriendo ese lenguaje que está tan cerca incluso del cine, por la manera como hacen los encuadres, la manera como hacen las secuencias, sí. El carácter narrativo hasta del cómic. Las sombras, sí. Como lo pintan y porque todo. es digamos, una fusión como entre plástica y literatura, porque hay narración allí. Ajá, ¿no? sí. La novela gráfica, por ejemplo, una cosa supremamente interesante. Las novelas que uno leía también en Lágrimas y Risas, ¿se acuerda? Lágrimas y Risas. Sí. Las novelitas mexicanas sí. de Corín Tellado y todo eso. Hasta, leía. Hasta las fotonovelas también. Las cosas, fotonovelas, todas esas cosas. Exacto. Entonces, pues a mí me gusta el género por su carácter narrativo. Incluso escucha uno escritores que ellos empezaron en el mundo de la literatura a través del cómic, ¿no? William Ospina habla sobre la manera como aprendió del cómic, que uno no tenía que contarlo todo, ¿cierto? En un texto, en una narración. Porque, por ejemplo, en un cómic aparece un personaje que sale de un lugar que va a ir hacia 2 o 3 kilómetros más lejos. Entonces el personaje o el dibujante o el narrador gráfico no tiene que pintar el caballo todos los pasos que dio el caballo. Como el cine. Sí, por eso de pronto ha sido muy fácil llevar el cómic al cine porque tiene mucho parecido. De hecho uno ve en internet también cómo ilustran escenas de la película que vienen de una escena de una revista, por ejemplo. Entonces, y la recrean. La manera como uno puede, digamos, pues simplemente, digamos, pinta una viñeta donde sale el personaje, exacto. Un punto intermedio y el final, y uno se imagina el resto. Yo me imagino el resto. Entonces eso me llama la atención muy del literario. cómic, además de que hay artistas extraordinarios, grandes dibujantes, ¿no? Yo descubrí uno de una historieta, pues, una cosa que se llama Spawn. Y me llamó la atención inicialmente por el dibujo, por la factura del dibujo de un gran dibujante que se llama Greg Capullo, que incluso él alguna vez comentó un trabajo mío, pues le hizo un comentario ahí ese tipo. ¿De dónde es? Él es norteamericano, pero es una figura pues muy importante del cómic en el mundo, ¿no? Qué chévere. Entonces, digamos, esos valores plásticos del cómic, de ciertos cómics, siempre me llamaron la atención. La acción de las figuras y todo eso, y de eso me he nutrido también para hacer mi trabajo como ilustrador. Claro, las ilustraciones de los gestos. Sí, pero nunca he estado yo, digamos, tentado, y hay algunos amigos que me han sugerido que haga cómic por mi trazo y por la manera como hago mis cosas. Sí. Pero, digamos, esos son trabajos de largo aliento. Sí. O sea, más bien como para hacer algún símil es como
el trabajo de un novelista y el trabajo de un poeta o un cuentista. Entonces yo estaría más bien con los cuentistas y con los poetas, ¿cierto? Digamos que no es su género, no es como lo que usted le No, porque es una cosa... A mí me gusta, digamos, trabajar mucho en un tema específico, pero yo me aburro haciendo cómics, digamos, coger un personaje y repetir el personaje en otra acción y hacer unas modificaciones. Yo prefiero hacer un personaje y tratar de, en esa viñeta o en esa escena, tratar de representar el universo de ese personaje en una sola. En una sola, sí. Claro, que el que lo vea diga, uff, me está sí. hablando que esta persona es esto, tiene esa cualidad, le gusta esto, bueno, sus inclinaciones, etcétera. Interesante. Pero yo también le iba a preguntar era sobre eso, si usted en algún momento había pensado en generar un personaje suyo o bueno, un espacio propio en el que usted pueda estar constantemente haciendo un análisis de la situación. Usted dice que tampoco le pega mucho a la parte editorial, pero digamos, usted pueda estar contando algo que esté pasando semanalmente. Pues yo me he visto tentado a eso, pero pues como, digamos, a mí me atrae mucho más esta parte de la plástica, incluso he estado... Lo suyo es más artístico que crítico. Lo otro es artístico también. Sí. Pero a mí me interesa mucho, digamos, la parte plástica, ¿sí? Sí. ¿Cierto? Entonces, digamos, paralelamente a mi trabajo como caricaturista, estoy trabajando en una serie de trabajos ya más relacionados o están circunscritos al tema de la pintura. Pues con imaginación, jugando con los elementos, jugando con los personajes, de alguna manera influido por todos estos años de trabajo como caricaturista, ¿no? Pero quiero hacer más pintura. Entonces, aunque como te comentaba hace un rato, a veces me aventuro a hacer alguna viñeta ahí de carácter editorial, pero sé que como en cualquier género, para poder descollar en eso, pues se requiere estar metido de tiempo completo en eso. Perfecto. Entonces, generalmente, digamos, la caricatura editorial terminan muchos haciendo un grafismo, ¿cierto? Muchas veces, digamos, también por esa necesidad de publicar casi que a diario, como lo hace Matador o como lo hace, digamos, por ejemplo, Mico o Meo. Y entonces, pues son trabajos extraordinarios, en donde la mayor parte de la carga de la caricatura está en el texto, claro, ¿cierto? Pero son grafismos prácticamente. Entonces, a mí, digamos, me interesa más la parte plástica, jugar con eso, con las formas, con los colores, con las luces. Qué bien. Mis ídolos, digamos, dentro de la ilustración, hay un tipo, un norteamericano que se llamaba Norman Rockwell, que tiene un trabajo maravilloso, que es una mezcla como entre caricatura y pintura clásica también, de una gran factura ese trabajo y una gran capacidad también para contar historias dentro de una sola viñeta. Qué chévere. Yo tuve la fortuna de encontrarme con una exposición de originales de Norman Rockwell en Roma. Y había pensado siempre en ir a Estados Unidos a ver en Stockbridge, donde está el museo de él, que fue financiado incluso por George Lucas y Steven Spielberg, que eran grandes admiradores de él. Qué bien. Pero tuve, digamos, esa alegría de encontrarme con la obra de él, del cual pues tengo muchos libros. Entonces me inclino más por ese tipo de trabajo. Más por el tipo, porque también, ya usted me dijo que no, pero yo le pregunto es sobre el tema humorístico. Digamos que hacer caricatura, hacer humor y hacer crítica al mismo tiempo. Le estoy hablando de personajes como Quino, ¿cierto? Pues del mismo autor de Condorito, porque Condorito todo el mundo lo leímos alguna vez, lo hemos visto, y también nos dejaba como a veces era un poco crítico y nos dejaba muchas cosas, aparte del humor. ¿Esa parte del humor también la ha explorado? También lo he explorado, también, digamos, de manera muy tangencial, ¿no? Sí. Por lo mismo, porque pues yo, digamos, sí soy un caricaturista fisonómico, pero estoy muy cercano de la plástica, ¿no? Digamos, aunque digamos, lógicamente el humor no necesariamente tiene que ser un territorio exclusivo de los caricaturistas editoriales. Por ejemplo, este autor que yo te nombro, Norman Rockwell, en muchos de sus trabajos, que eran trabajos, digamos, un trabajo que podía tardar 15, 20 días haciendo, pintándolo, que estaba destinado generalmente a portadas de revistas, de un periódico del Post. Muchos de esos trabajos tenían una gran carga de humor, ¿no? Claro. ¿Cierto? Y a veces, digamos, como que la realidad lo lleva a uno también a explorar ese género, o la realidad, como decía
García Márquez pues casi siempre supera la ficción y hay cosas tan graciosas o tan absurdas que es inevitable a veces hacer una traducción de eso a través de la gráfica y desde el humor específicamente. Bueno, maestro Jorge Restrepo, nos acaba el tiempo. Yo quiero que usted le mande un mensaje a esos jóvenes que les gusta lo que a usted le gusta, que les gusta el arte, que les gusta la pintura, que les gusta la caricatura, la ilustración, que de pronto piensan que no, pero yo cómo me voy a poner a hacer eso, bueno, en fin. ¿Qué les quiere decir a ellos? Porque hoy en día, digamos, las tendencias han ido cambiando, pero eso tan bonito como lo que usted hace, como lo que usted nos comparte, pues no puede morir, tiene que seguir teniendo nuevos talentos en la ciudad. ¿Los tiene? ¿Tuluá los tiene? ¿Usted tiene discípulos ya en ese tema? Pues yo no tengo pues directamente discípulos, no, hay personas que me escriben, por ejemplo, y muchos jóvenes que están interesados en el tema. Y pues yo lo que digo es, si alguien dice, no, pues yo a eso no me voy a dedicar, pues no se dedique a eso, definitivamente no, porque, y si piensan en que con esto se van a enriquecer, pues tampoco. Esto es amor al arte. Sí, lógicamente que uno no puede, pues hay que procurar la manera, ¿cierto?, de que también sea una actividad de ingresos, ¿cierto?, que usted pueda vivir no solamente para eso, sino de eso también, y se puede. Eso implica, lógicamente, pues tener un buen trabajo, una calidad de trabajo, pero también hacer los contactos, moverse. Como todo, sí, obviamente, como todo. Entonces, y en cualquier disciplina, no solamente en el arte, el que tome una decisión para dedicarse a alguna disciplina, pues tiene que entender sentir que nació para eso, ¿no?, y asumir las consecuencias de esa decisión. Así es. Entonces, todo proceso tiene altibajos, tiene subidas y bajadas. Entonces, hay que asimilar eso, digamos, resistir, digamos, de manera estoica las dificultades, superarlas, entender que así se mueva a otra actividad donde supuestamente no va a tener ningún problema, pues eso es autoengañarse, porque también va a tener problemas en esa otra actividad. Claro. Es más fácil resolver los problemas realizando una actividad que a uno le gusta que resolver problemas en una cosa que a uno no le gusta. Oiga, excelente lo que acaba de decir, me encantó, súper. Doctor maestro Jorge Restrepo, muchas gracias por acompañarnos, qué bueno poder haber tenido nuestro programa, esperamos más adelante volverlo a tener y muchos éxitos, y muchas bendiciones, y que sigamos viendo esas maravillosas caricaturas, ilustraciones que usted nos entrega a través de diferentes publicaciones y por supuesto a través de las redes sociales. Muchos éxitos, bendiciones. Muchas gracias. Muy amable, Jorge Restrepo, caricaturista, ilustrador de Sevilla, que vive aquí en la ciudad de Tuluá y que hoy ha estado con nosotros en Gente con Voz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Sujei Patiño. Mañana, Dios mediante, a las 7:30 en vivo y en directo a través de CNC Teluro Producciones. Estaremos con más invitados. Muchas gracias. Sigan con nuestra programación y a la 1 de la tarde CNC Noticias. Gracias.